Y precisamente el número 3 en la oratoria y en la persuasión se considera un número divino. Fíjense qué interesante, el número 3 se considera un número divino porque, y vamos a ver por qué durante todo el transcurso de la exposición, y algunos de los grandes comunicadores de la actualidad han utilizado la tríada para persuadir, bueno, y en algún momento también para manipular. Fíjense que todo tiene tres elementos, todo tiene tres elementos: principio, medio y fin, introducción, desarrollo y conclusión. Todo tiene tres elementos. Entonces, fíjense que el tiempo se divide en tres: presente, pasado y futuro. Si Silvia Pedraza estuviera por ahí al audio. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien, Silvia? Excelente, Silvia. Ahora quisiera que me respondas esta pregunta. Tenemos la famosa Trinidad. ¿Quién compone la famosa Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efectivamente. Excelente, Silvia. Un aplauso para Silvia. Póngale el aplauso a Silvia ahí, por favor, en reacciones del Zoom. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense, el número 3, de eso vamos a estar hablando. Gracias, Silvia, por estar ahí atenta y participar. Vamos a hablar de cómo, por ejemplo, Obama, que para mí es uno de los grandes comunicadores de la actualidad, cuando fue presidente de los Estados Unidos, demostró desde sus inicios discursos espectaculares y fabulosos, y quiero analizar algunos de los elementos de cómo la oratoria hipnótica de Obama utiliza precisamente algunos de los elementos de la tríada para persuadir, y él lo utiliza haciendo pruebas artísticas, y ese es uno de los elementos interesantes que podemos aplicar también nosotros en nuestras presentaciones, en nuestras defensas, en el caso de los chicos que están estudiando derecho. Y fíjense qué es lo que hace Obama. Obama en su tríada utiliza generalmente en sus discursos la enumeración, las imágenes y alegorías y las figuras de contraste. La enumeración, que es una técnica muy utilizada en los discursos para hacer que el oyente, el público, el interlocutor esté constantemente escuchando lo que tú dices, y además a través de las pausas y los silencios le das el tiempo para que siga lo que tú quieras transmitirle. Por ejemplo, analizando algunos de los discursos de Obama, él utilizaba la enumeración cuando decía: me dieron amor, una educación y esperanza. Miren otro ejemplo: el pueblo estadounidense está cansado del miedo, las distracciones y las desviaciones. Fíjense cómo utiliza la enumeración, pero entre enumeración y enumeración hay una pausa, y dentro de esa pausa hay un silencio que hay que hacer, y ese precisamente es en esa pausa que hay un cambio de ritmo y hay un cambio de entonación, te da la posibilidad de ti a que el público que te está escuchando y te está viendo vaya siguiendo lo que tú quieres transmitir. Miren otro ejemplo: los granjeros, obreros, estudiantes y jubilados se alzaron de una forma que no habíamos visto antes. Esa es la enumeración que utiliza mucho Obama en sus discursos, una técnica de persuasión. Me gustaría que Eduardo, a ver si Eduardo, que tiene su cámara activa ahí, Eduardo ha estado muy activo, lo he estado viendo durante todo el día, si Eduardo puede compartir con nosotros los tres ejemplos que tengo por aquí de otra de las técnicas de persuasión, que si la utilizas puedes también captar y mantener la atención del público sobre ti, en este caso las imágenes y alegorías. Eduardo, ¿me puedes ayudar con los tres ejemplos acá? No, el 2, el B, imágenes y alegorías. En imágenes y alegorías. Directamente leo. Sí, perfecto. Imágenes y alegorías. Primero, fue susurrado por esclavos y evolucionistas mientras abrían nuevos caminos hacia la libertad a través de noches oscuras. Segundo, un presidente que eligió la luna como nuestra frontera. Tercero, un rey que nos llevó a la cima y nos indicó el camino a la tierra prometida. Excelente, muchísimas gracias, Eduardo. Fíjense qué interesante utilizar las imágenes y alegorías para hacer despertar la imaginación del público que te está escuchando, y eso es lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, del resto de los seres vivos, que tenemos esa capacidad de imaginarnos. Y si usamos esas imágenes y también alegorías a hechos históricos, eso queda en la mente del que te está escuchando. Y se puede construir esa imagen y se mantiene en el inconsciente durante toda la presentación del discurso. Ese es otro de los elementos que utiliza mucho Obama en su oratoria hipnótica
para persuadir al público. Y también tenemos las figuras de contraste, es hacer un contraste. Por ejemplo, eso me molesta. En uno de sus discursos decía, eso me molesta, no hacer lo que debo, pero ahora lo estamos haciendo. Es decir, está utilizando un método que también se utiliza en los discursos, el antes y el después. Eso me molesta, no hacer lo que debo, pero ahora lo estamos haciendo. Antes no estaba haciendo lo que tenía que hacer, ahora lo estoy haciendo. Fíjense el otro ejemplo. El cambio no se producirá si esperamos a otra persona. Somos aquello que estamos esperando. Fíjense cómo utiliza ese cambio en los tiempos, hace un antes y un después, hace contrastes entre lo que pudiera ser y lo que no pudiera ser entre el tiempo, y eso también hace una comparación entre cómo podemos estar y cómo nos vemos en un futuro. Ese también es un elemento fundamental a la hora de persuadir, que si lo incorporamos a los discursos pudieran convertirse en discursos de impacto. Miren el número 3, divididos en un momento en el que necesitamos unidad. Ahí hay un contraste muy interesante. Necesitamos unidad. Antes estábamos divididos. Ahora tenemos que unirnos. Y cuando tú haces esa comparación, siempre el que te está escuchando tiende a ir a uno y otro momento. Lo vive, lo siente, ese momento en que estábamos divididos. Y ahora, en este momento en el que estamos unidos, ¿cómo me siento? ¿Cómo actúo en esa situación? Y fíjense otro ejemplo. No tenéis que abuchear. Solo tenéis que votar. Claro, esto es una traducción del español, así que muchísimas gracias a la gente de España que está con nosotros esta noche. No tenéis que abuchar, solo tenéis que votar. Fíjense que está haciendo un contraste en lo que tú debes hacer, no en lo que estás haciendo. Y estos son elementos fundamentales que, si lo ponemos en práctica en nuestras presentaciones, seguramente van a causar el efecto que tú quieras en el público. Enumeración, imágenes y alegorías, y también figuras o contrastes. Fíjense en enumeración. Tengo otro ejemplo por acá. Yo, por ejemplo, cuando lo imparto en los cursos, hago que los participantes, los estudiantes, utilicen ya un ejemplo después de haberlo entendido la enumeración. Pero me gustaría que por aquí alguien me ayudara con este ejemplo que tengo por acá. Aquí hay un ejemplo de enumeración. Los participantes de la jornada internacional están interesados, atentos, colaborativos y felices. Estás enumerando. Y recuerden que en la numeración hay un componente interesante, que es cuando tú haces las pausas y sabes ser un artista de los silencios, porque no todo en las presentaciones orales son palabras. También tenemos silencios y también tenemos pausas. Y si somos capaces de utilizar esos silencios y esas pausas, vamos a poder lograr que el público vaya contigo constantemente en toda la presentación. Bien, y también a través de las pausas y los silencios que utilizamos las enumeraciones, podemos utilizar el ritmo adecuado, ni tan rápido que las personas no sigan tus ideas, ni tan lento que cause que el público esté aburrido, esté un poco cansado de escucharte porque vas muy lento. Fíjense, las pausas y los silencios son dos mecanismos que son interesantísimos dominarlo para saber el ritmo que vas a utilizar en tu presentación. Ya veíamos la enumeración. Vamos a ver otro ejemplo de imágenes y alegorías. Fíjense esta imagen y alegoría, qué interesante también. Cada participante lleva adentro un líder, como un león que al rugir suceden cosas extraordinarias. Son reyes en la selva del conocimiento forense. Entonces, ahí estás haciendo una alegoría, una imagen, te viene a la mente un león, es que eres capaz de imaginarte transformándote en ese líder que llevas dentro. Y entonces, si tú logras utilizar esta prueba artística dentro de tu presentación, reitero, va a poder conectar con el público. Claro, hay que saber emplearlas, estas pruebas artísticas. Y por último, una figura de contraste. Ustedes lo pueden hacer también con cualquier tema. Por ejemplo, cuando tú dices, hoy fueron muy dinámicos, mañana serán mejores estudiantes y en el futuro cercano abogados excepcionales. Estoy haciendo contrastes en lo que somos hoy, en lo que pudiéramos ser en el futuro, en lo que fuimos en el pasado. Y ese contraste o comparación también es muy utilizado dentro de la oratoria para poder lograr que el público, captar y mantener la atención del público sobre lo que estás diciendo. Fíjense, hemos tenido aquí 3 pruebas artísticas que Obama precisamente utiliza muchísimo en sus discursos. Si ustedes van y analizan
los discursos de Obama, sobre todo cuando era presidente de los Estados Unidos, van a ver que en cada uno de los discursos utiliza pruebas artísticas todo el tiempo. Y eso lo hace un orador extraordinario. Ahora quisiera que todo el mundo esté listo ahí con su celular o en el mismo PC, en la misma computadora y pudiera, por favor, participar para ver si es posible hacer un balance de esta primera etapa de la ponencia, de estas pruebas artísticas y conocer la impresión de todos. Quiero que entren, si es posible, a este link en Google, ponen menti.com, ¿sí? Menti.com es muy fácil. Mentimeter es un programa que seguramente ustedes utilizan para sus presentaciones. Entras a menti.com. Voy a pedir que todos los participantes puedan entrar a menti.com y rápidamente les va a salir, ponga el código. Y cuando pone el código van a poner este número, 25554477. Así que por favor, vamos a tomarnos un minuto. Solamente nos va a llevar un minuto entrar a ese link, menti.com. Es una plataforma de interacción, menti.com, y pones el número 25554477. Voy a compartir rápidamente el Menti para que ustedes vean que es muy fácil lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos a ir allí y les va a salir esta interrogante. Fíjense, de las tres pruebas artísticas, ¿cuál será más persuasiva desde su punto de vista? La enumeración tiene un punto, y ahí ven cómo va subiendo la barrita. Imágenes alegóricas, 4 puntos. E indiscutiblemente, por favor, entremos ahí a menti.com. Menti.com, ponen el código 25554477 para, desde su experiencia, de sus conocimientos, desde las charlas o participaciones dentro de la oratoria, ¿cuál ustedes creen que funciona mejor para persuadir a una audiencia? ¿La enumeración, las imágenes y alegorías o las figuras de contraste? Bueno, parece que las imágenes y alegorías se están llevando la mayor puntuación. Tiene 9 puntos, imágenes y alegorías, tiene 2 enumeración, tiene 3 figuras y contraste. Me encantaría que entraran todos, si es posible, que entren ahí a menti.com, ponen el código, el numerito, y enseguida le va a salir esa interrogante. De las 3 pruebas artísticas que acabamos de analizar, que utiliza mucho Obama en sus presentaciones, ¿cuál ustedes creen que es la que más persuade a la audiencia a la hora de ponerla en práctica en el discurso? Bueno, indiscutiblemente, imágenes y alegorías se está llevando la mayor cantidad de puntos. Imágenes de alegoría tiene 13, enumeración ahora mismo subió a 3. Fíjense, figuras de contraste 5. ¿Quién más? Entren ahí a menti.com. Entren a menti.com y respondan rápidamente. Un minuto más. Han votado 22 participantes, pero somos casi 80 en 71. 71 en la sala. Fíjense. Bueno, indiscutiblemente, imágenes y alegorías. Entonces, hay que ser, yo creo que un orador que utilice las imágenes y alegorías va a poder persuadir a la audiencia. Por eso hay que saber estructurar esas figuras retóricas que a veces hacen que se persuada a la audiencia de una manera más efectiva. Bueno, seguimos avanzando. Otro de los, para mí, de los mejores métodos de presentación en público, es mi modesta opinión, de los mejores métodos de presentación en público, indiscutiblemente, es el de las charlas TED. Chris Anderson, en su libro de la guía oratoria oficial de TED, habla muchísimo sobre cómo persuadir a una audiencia. Incluso ellos tienen toda una metodología, una estructura para en los 18 minutos, a veces 15 minutos de charlas, poder utilizar técnicas de persuasión hipnótica. Y precisamente ellos también utilizan esta técnica de persuasión hipnótica que voy a compartir con ustedes. Número 1, crear estado de asentimiento. Número 2, mencionar truismos. Seguimos sobre las triadas. Y número 3, la sugestión es el mensaje subliminal. Es decir, tú a través de 3 mensajes puedes llegar a que la gente acepte un mensaje subliminal. Eso de lo que estaba hablando el expositor pasado, Yael, que nos compartía sus experiencias y elementos extraordinarios. Fíjense, también en las charlas TED se aplica mucho. Fíjense que es crear estado de asentimiento, significar lanzar 3 afirmaciones reconocidas como verdades. Tú eres expositor, lanza esas 3 afirmaciones. Esto se hace incluso asintiendo con la cabeza como parte de la comunicación no verbal. Toda la postura corporal en función de las palabras lo haces asintiendo con la cabeza y la masa nos seguirá asintiendo también.
esas tres afirmaciones que a lo mejor son verdad, pero a lo mejor es tu verdad, no la verdad del público. Crear estado de asentimiento. Vas creando la atmósfera para que las personas sigan lo que tú les quieres transmitir. De ahí pasas a mencionar truismos. Son hechos que pueden o no ser ciertos, ¿sí? Son a veces la verdad tuya, pero no tiene por qué ser la verdad de todos. Como ya venimos asintiendo deliberadamente, tomamos esto como hechos ciertos. Claro, ya el orador está creando la atmósfera a través de su postura corporal, a través de su voz y a través de sus palabras, para que después lanzar los truismos, su verdad, y por último, la sugestión es el mensaje subliminal. Esto es lo que el orador quiere que hagamos. Y como estuvimos asintiendo todo el tiempo, podemos ser persuadidos para aceptar la sugestión. Fíjense, ¿puede funcionar al 100%? Bueno, en dependencia del público. Hay públicos que son más resistentes. Hay otros, bueno, hay todo tipo de público. La tipología del público es muy interesante. Seguramente en otra oportunidad se puede compartir. Hay todo tipo de públicos. Yo cuando enseño la tipología del público, le enseño zoológicamente. ¿Y qué hace el orador frente, por ejemplo, cuando digo zoológicamente, a la rana? La rana es ese tipo de público que siempre está queriendo interrumpir y hablar porque le encanta escucharse, no porque quiera aportar nada a la conferencia, a la charla, a la exposición, a la clase, simplemente por hablar, es la rana. Entonces, ¿qué hacemos frente a la rana? ¿Cómo atendemos, cómo logramos atender a la rana dentro de la exposición? O, por ejemplo, está el perro que muerde. El perro que muerde es ese que está constantemente pensando cómo rebatir lo que dice el expositor o cómo morderlo, está atento si ha cometido un error, ¿sí? Está la jirafa. ¿Cuál es la jirafa? Ese participante que se siente superior al expositor porque cree que sabe más o porque tiene doctorados, maestrías y muchos conocimientos y experiencias. Entonces, hay toda una tipología del público. En dependencia del público, esto puede funcionar o no, pero muchas veces, si el orador se convierte en un artista de la palabra, es muy probable que le dé resultados. Dice, número 1, asentir. Por ejemplo, aquí quiero compartir con ustedes este ejemplo, asentir. Ustedes están cansados de que la gente sea poco solidaria y que los que no gobiernan solo cuiden sus propios intereses. Fíjense, y si además utilizamos preguntas al inicio, es muy probable que la gente esa pregunta quede suspendida en el aire y la responda hacia adentro, a él mismo. Porque necesitamos vivir mejor en orden y por sobre todo en armonía. Eso estoy asentiendo. Y por supuesto todo el mundo va a estar de acuerdo con esos tres elementos. Entonces todo el mundo va a compartir mi verdad. Y después viene el truismo. La programación neurolingüística nos ayuda a vivir en armonía y existe un instituto que se llama EGABO y que realiza acción solidaria. Y en este instituto además se enseña coaching. Esa es mi verdad o la verdad que quiere expresar el orador. Y por último viene la sugestión subliminal. Entonces la solución para algunos problemas es estudiar programación neurolingüística o coaching en EGABO. Esto también lo utilizan muchos los marqueteros en técnicas de marketing y persuasión moderna para captar la atención de sus clientes. Entonces, fíjense, asentir, truismo, la sugestión. Hay en oportunidades, en dependencia del tema y en dependencia del público, como decía, puede funcionar o no puede funcionar. Bien, pero se utiliza mucho. ¿Por qué se acepta fácilmente la idea? Bueno, hay muchos elementos por discutir aquí, pero casi siempre los teóricos plantean que hay tres unidades, seguimos sobre la tríada, en la mínima cantidad que aceptamos algo como un patrón mental válido. Por ejemplo, el primero puede ser producto del azar y la gente no lo interioriza o no llegas a persuadir a las personas desde un primer elemento que tú le plantees. Pero si le lanzas un segundo elemento en el que está de acuerdo contigo, puede decir que es casualidad. Es casualidad que esté de acuerdo con este orador. Pero si ya en el tercer elemento que tú lanzas al público y está de acuerdo con lo que tú le dices, ahí se modela un patrón de pensamiento. ¿Sí? Entonces, las ideas van penetrando de una manera que se convierte en un patrón de pensamiento. Y si el orador lo utiliza para la persuasión, para el bien, como decía ya él, bueno, es magnífico tener oradores de este nivel. Pero claro, también hay personas que lo utilizan para la manipulación. Y aquí también en muchas de las charlas TED se utiliza estos tres elementos. El gran
gurú de las ventas, yo diría que el hombre que revolucionó la manera de presentar en los negocios, es mi modesta opinión. Para mí hay un antes y un después de Steve Jobs en la forma de presentar un producto, en la forma de hacer que las personas te compren. Hay un antes y un después antes de Steve Jobs y después de Steve Jobs, porque él lo transmite, lo hace un show, transmite sus productos a la hora de vender por streaming en Estados Unidos, todos los productos de Apple. Hacía un gran show donde revolucionó la manera de hacer presentaciones. Y Steve Jobs aplicaba también la triada, la regla de 3. Fíjense por qué insisto en el 3, porque el 3 es un número mágico, ya lo decía al principio. Los comediantes saben que 3 es más divertido que 2. Ya él también lo decía al final de su presentación. Los escritores saben que 3 es más dramático que 4. Miren a Steve Jobs con 3 computadoras al inicio de su empresa. Aquí están 3 modelos de Macintosh, aquellas famosas computadoras. ¿Por qué 3 y no 2? ¿O por qué 3 y no 1? ¿O por qué 3 y no 4? Jobs sabía que 3 era más persuasivo que 5. Y bueno, y investigando un poquito más en nuestra cultura general, encontramos que precisamente los mosqueteros eran 3 y no 5. Que Ricitos de Oro encontró 3 osos y no 4. Que los chiflados eran 3 y no 2. Y en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se señala que los americanos tienen derecho a la vida, a la libertad y la búsqueda de la felicidad. Son 3 y no 4, ni 5, ni 6. Se hace mención a 3. Entonces, la regla de 3 es un principio fundamental en la escritura, en el humor, y también lo fue en las presentaciones de Steve Jobs. Por eso se convirtió en un gran vendedor de sus ideas, de sus productos, y por eso es que revolucionó la manera de presentar los negocios. Hay un antes y un después, vuelvo a insistir, de Steve Jobs. La regla de 3. ¿Qué hacía Steve Jobs? Bueno, crear la historia. Seguramente en el evento se ha hablado de storytelling, el arte de contar historias. Y precisamente Steve Jobs fue un gran relatador de historias. Un gran relatador de historias. Entonces, después de esa historia, también la regla de 3 se ejemplifica, se transmiten experiencias con ejemplos. Fíjense, historias, ejemplos y por último empacar el material. Es decir, en este caso, empacar el producto para vender. Los hechos concretos de los beneficios que tú puedes alcanzar con ese producto o ese servicio. Historias, ejemplos y hechos. Es la regla de 3. Es un mapa de ruta verbal de 3 puntos que ayudará al público a seguir el hilo conductor, el hilo de la historia que tú quieres transmitir. Fíjense, 1, 2 y 3. Y la regla de 3, hay un discurso famoso que no da tiempo. Yo quería poner un fragmento, pero yo estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento han visto este discurso. En el discurso que hizo Steve Jobs en el año 2005, que lo invitaron a la Universidad de Stanford, a la graduación de Stanford, donde él habla de su historia, de su vida, precisamente cuenta su historia de vida. Y fíjense, ahí también Moisés aporta a los 3 Reyes Magos. Dice Rosana, en la Revolución Francesa también hay una triada. Sí, fíjense qué interesante. En el discurso de Steve Jobs del 2005, que es un discurso que se hizo viral hace mucho tiempo y que creo que todos los hemos visto de alguna manera. Yo voy a poner un fragmento, pero creo que no es necesario. Si estudiamos bien, miren aquí, yo voy a traer 2 fragmentos escritos. Dice Steve Jobs, aprendí sobre serif y sans serif, sobre los espacios entre letras, sobre qué hace realmente grande una tipografía. 1, 2, 3. Máquinas de escribir, tijeras y cámaras por ROI. 1, 2, 3. Fíjense, 1 es lo que tú quieres llegar a el hecho, perdón, la historia. 2, el ejemplo, y 3, el hecho. Y esto se puede aplicar en nuestras presentaciones. Y ese era uno de los elementos. Hay muchos factores o técnicas de persuasión que utilizó, por ejemplo, Steve Jobs o Barack Obama, que utilizan en sus presentaciones, o el mismo Chris Anderson. Hay muchos, pero yo me quise enfocar en esto en función del tiempo. Y claro, esto no es nuevo. ¿De dónde? Desde mi modesta opinión, mi imaginación, porque no está en ninguna información por lo menos pública, ¿de dónde tomó a Steve Jobs la regla de 3? Si estudiamos un poco más y vamos a los años 60 y descubrimos a Ted Sorensen, el escritor de discurso de John Kennedy, creía que los discursos debían escribirse para el oído y no para el ojo. Le daba mucha importancia a la voz y además le daba mucha importancia a que el discurso fuera claro, directo, digerible al oído. Sus discursos debían establecer metas y logros
y organizarlos en una secuencia numérica para hacerlos más fáciles para quienes los escucharan. Le daba importancia a hacerlos más fáciles para el oído, a lo que en ese entonces todavía se llama radiofónica, tener una voz agradable al oído. Y ahí estamos viendo fotos reales de Sorensen cuando entrenaba con Kennedy los discursos, sus presentaciones. Y quiero que analicemos aquí, me gustaría una voz de locutor, alguien que me ayude. Aquí seguramente hay alguien que me pueda ayudar, que tenga voz de locutor, así que impacte la sala. A ver, ¿quién me ayuda? Me parece que Andrés Sánchez. Andrés, ¿estás por ahí? Andrés, que está ahí en un podio y todo, seguramente Andrés nos puede ayudar. ¿Sí o no, Hola, Andrés? hola, mucho gusto. ¿Qué Cuéntame, tal, Andrés? ¿en qué Andrés, somos buenos? ya sé que tienes una voz, ya la estoy escuchando, una voz de locutor. Y fíjese, aquí tenemos el discurso de Kennedy en una reunión conjunta del Congreso el 25 de mayo del 61. Ofrece un ejemplo perfecto de la técnica de Sorensen al hacer un llamado para lograr un mayor compromiso para explorar el espacio. Es decir, Kennedy quería, oye, tenemos que llegar a la luna, tenemos que explorar el espacio, necesito plata y voy a dar un discurso para convencer al Congreso. Y ese va a ser, imagínate que tú eres Kennedy, el Kennedy del año 61. ¿Cómo harías esa presentación? Ahí está en la pantalla, ¿la puedes leer? Primero, creo que esta nación debería comprometerse a lograr la meta antes de que esta década termine. De que un hombre aterrice a la luna y regrese sano y salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo será trascendente para la humanidad o más importante para las futuras exploraciones del espacio. ¿Continúa? Venga, usted es Kennedy. Segundo, además de los 23 millones de dólares, juntos con los cuales casi 7 millones son disponibles, aceleraremos el desarrollo del cohete nuclear Robert. Tercero, adicional a los 50 millones de dólares, seremos líderes por acelerar el uso de los satélites espaciales para las comunicaciones en el mundo. Excelente, póngale el aplauso a Andrés ahí. Pensé que ya estaba ahí escuchando a Kennedy en el Congreso de los Estados Unidos. Excelente, Andrés. Muchas felicidades. Fíjense, primero, póngale el aplauso ahí en reacciones, por favor, para motivar a su compañero Andrés. Excelente, Andrés, gracias. Primero, segundo y tercero, va llevando a través de una triada también a donde quiere llegar, a que el Congreso apruebe la exploración del espacio aéreo, ¿no? El espacio como tal del universo. Entonces, es interesante conocer que esto no es nuevo, esto se aplica desde hace ya muchísimos años. Miren, también se utiliza en el periodismo. Es un método muy usado en el USA Today, por ejemplo. Aquí tienen la foto de Ed Bake, quien también escribe para el USA Today, reseña algunos de los productos tecnológicos más recientes después de ensayar el nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows 7, en su versión beta. Bake se centró en 3 detalles importantes. Cuando se presentó, Microsoft presentó Windows 7, y para esa época Windows 7 era revolucionario. Claro, y ahora no, pero para esa época sí. Y él fue a la presentación de Windows 7 y después lo reseña también a través de una triada. Y cuando tú lees el escrito, el método del USA Today, que lo utiliza no solo Bake, lo utilizan todos los periodistas, dice, uno, moverse bien. Los iconos en la barra de tareas son más grandes y pueden organizarlos de la manera que quieran. Hablando de Windows 7. Seguridad. Windows 7 no obstaculizará su tarea en constantes y molestos mensajes de seguridad cada vez que intente descargar un programa o cambiar un parámetro. Está hablando de las bondades y los beneficios de Windows 7 a través de 3 elementos y compatibilidad. Incluso a modo de prueba, Windows 7 reconoce mi impresora y mi cámara digital 5. Fíjense, 1, 2, 3. Método del USA Today también lo hacen en el periodismo. ¿Para qué? Para captar la atención del lector y mantener la atención del lector sobre lo que quieres lograr con el escrito. En este caso, hablar un poco sobre el sistema operativo y que la gente le quede en la mente los beneficios del sistema operativo. Entonces, hay que llevarse esa idea y hay que ponerlo en práctica en nuestras presentaciones. Crear un mapa de ruta verbal de 3 puntos,
un mapa de ruta verbal de 3 puntos. Desde mi modesta opinión, la oratoria es el arte de escribir y hablar con elocuencia, conversar con elocuencia. Y solamente no es exponer, solamente no es la presentación oral, sino también escribir, elaborar. Cuando tú elaboras bien, es probable que tengas más resultados. Y también quiero compartir con ustedes quién utiliza la triada también para persuadir. Y esto ya lo tiene en su ADN, en su forma y en su metodología. Tony Robbins, que es uno de los grandes también del coaching, de la oratoria, de la motivación, lo tiene muy incorporado en su metodología, esta triada que quiero compartir con ustedes. Lo primero que cuando tú estudias el formato, los métodos, el ADN de Tony Robbins, y si vemos las imágenes son espectaculares, lo primero que ves es que en sus presentaciones todas son y tienen un componente educacional, donde él te invita a modelar la excelencia y aplicar estrategias de las personas que han conseguido el éxito en el área que tú deseas querer cambiar en poco tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Que tú también siempre en tus presentaciones vayas más que a la forma, vayas al fondo. ¿A qué tú estás ofreciendo? ¿Qué hay detrás de tu investigación que le aporte a las personas? Ese componente educacional tiene que estar siempre en tus presentaciones, que las personas se lleven contenido novedoso, contenido actualizado y que sea la oratoria para educar. Ese es uno de los fines de la oratoria, para educar. Y eso lo sabe muy bien Tony Robbins. Número 2, entretenimiento. Es uno de los aspectos más innovadores del método de Robbins. El utilizar la interacción entre los participantes, todo el tiempo está interactuando, utiliza música, utiliza imágenes, utiliza el movimiento para activar la mente a través de la diversión. Entretenimiento, claro, él es un gran orador que utiliza no solamente las palabras, la voz y la comunicación no verbal, sino que también utiliza la tecnología. ¿Y quién no utiliza la tecnología en estos tiempos? Si no, no pudiéramos estar aquí. Pero él la utiliza con un sentido. Cada vez que utiliza la música es para llegar a algo que él quiere alcanzar del público, una reacción que él quiere alcanzar del público. Cada vez que utiliza imágenes, son imágenes llamativas, imágenes que visualmente impactan al público y bueno, utilizan indiscutiblemente el entretenimiento. Si a ti te va bien, sabes aplicarlo, seguramente vas a persuadir más al público a través también del factor sorpresa, la diversión y el entretenimiento y también la curiosidad. Y el otro elemento es el empowerment. Sacar fuera de nosotros nuestro potencial, eliminando nuestros propios límites a través, por ejemplo, de una técnica del coaching, la PNL que utiliza mucho es el fireworking, marchar sobre las brasas, que se ha hecho muy popular en los últimos años. Y esa es como metáfora de que somos capaces de enfrentarnos a nuestros miedos. Esa es una técnica que utilizan mucho los coaches. Entonces, te da poder. El poder y el protagonismo no lo tiene el expositor. El poder y el protagonismo, en este caso, lo tiene el público. Y si tú das una clase, en este caso, más que allá de una conferencia, una clase, que es todo también, es un fenómeno interesante conocer que hay diferentes tipos de oratoria. Está dentro de la oratoria deliberativa, tenemos el discurso, tenemos una clase, tenemos un taller, tenemos una conferencia, tenemos un fórum, tenemos un debate, y cada uno de esos elementos de la oratoria deliberativa, tiene su propia estructura. Si tú, cuando estás diseñando la estructura de tu presentación, permites darle poder al público, vas a lograr también grandes resultados como lo hace Anthony Robbins. Entonces, quisiera que volvamos a entrar al menti.com. Por favor, entremos nuevamente al menti.com, pero en este caso vamos igual a poner el mismo número, pero vamos a ver, quiero escuchar criterios a través de la tecnología, pero en este caso quisiera que entremos de los 3 elementos de la metodología de Anthony Robbins: educacional, entretenimiento y empowerment. ¿Cuál tú crees que impacta más y es más persuasivo? Desde tu experiencia, nos puedes comentar, o desde la experiencia de ser un público, de estar ahí del otro lado de la exposición, ser no el actor principal, sino estar ahí disfrutando de la presentación. Desde la experiencia, yo sé que hay muchos aquí que tienen experiencia. ¿Cuál tú crees que impacta más? ¿El componente entretenimiento, el componente educacional o el componente del empowerment? Darle poder al público. Ya vemos ahí que están votando. Me encantaría que entrara la mayor cantidad de participantes. Entran aquí al menti.com 2555-4477, ponen ese código, ¿sí?
y rápidamente les va a salir las tres opciones. Ahí está entre el entretenimiento y el empowerment. Vamos a ver quién sube hacia la primera posición. Poder, darle poder a la gente. Dice, va subiendo el entretenimiento. Ahora, fíjense, entretenimiento, ya hay votado 16 participantes. Me gustaría que entraran todos. La mayoría que puede entrar ahí. Es muy fácil, muy sencillo. Buscas menti.com en Google, googleas menti.com, das un clic, te va a salir poner el código y el código ahí está, 25554477. ¿Sí? Ya hay 70 participantes, solo han entrado 19. Me gustaría que seamos participativos y el que no tiene ningún dispositivo que pueda hacerlo, también lo ponen ahí en el chat del Zoom. Aquí en el chat del Zoom, desde tu experiencia, tus conocimientos, como público, como expositor, ¿cuál tú crees que impacta más? ¿Cuál tú crees que impacta más? ¿Darle poder al público, entretenerlo o el factor educacional? ¿Sí? Me gustaría escuchar criterios después que hagamos la votación. Bueno, ha pasado el primer lugar el empowerment, darle poder de los 21 que hemos votado. El segundo lugar está el entretenimiento y en la tercera posición el componente educacional. Fíjense, esa es la votación de todos los que estamos aquí y que si les preguntaría a cada uno, sigue empowerment arriba con 23 personas que han votado, 23 participantes, entretenimiento en el segundo y en el tercero se encuentra el componente educacional dentro de la metodología. Mira, Eduardo ya votó, Eduardo, excelente, dice Brenda, muchas gracias. ¿Qué más? Miren, por aquí también, a propósito de la triada, Rosana dice, todos los tribunales segunda instancia de Argentina son de sala de 3 jueces. Miren, qué interesante. Ahí está también un ejemplo. Paul MacLean, en el año 52, hablaba del cerebro triúnico, ¿no? El límbico, el neocortes y el reptiliano. Excelente, muy bien. Bien. Bueno, la gente está votando también por acá. Muy bien. Bueno, el empowerment, darle poder al público, según la mayoría de los participantes que han hecho su voto. Bueno, ese es de la metodología de Anthony Robbins podemos aprender. Pero Rosana dice impacto, no es importancia. Exacto, hay impacto, el impacto, no de importancia, el impacto. ¿Cuál produce más impacto? Sí, exactamente. Pero indiscutiblemente el elemento educacional es, yo creo que el más importante. Estoy de acuerdo con Rosana. Pero ahí volvemos al debate del tipo de público. Indiscutiblemente hay un tipo de público que va a las charlas y a las exposiciones, y era lo que decía también ya él, que lamentablemente no le importa mucho la educación, no le importa mucho el contenido de lo que se va a llevar, y entonces le importa más, por ejemplo, el entretenimiento o otro tipo de motivación que se hacen en las exposiciones. Bueno, excelente. Ahí a utilizarlos entonces en nuestras exposiciones, no solamente la educación, sino también el empowerment y el entretenimiento. ¿Por qué? Me gustaría escuchar criterios ya por el audio, en los minutos que me quedan. ¿Por qué Barack Obama, Steve Jobs y Tony Robbins se convirtieron en grandes comunicadores? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Y si tiene otra apreciación de lo que ellos han visto, de lo que ustedes han visto de estos tres personajes, me encantaría escucharlo. ¿Por qué ustedes creen que se convirtieron en grandes comunicadores? Bueno, Steve Jobs, que ya no está con nosotros, pero Tony y Barack Obama sí siguen siendo grandes comunicadores. ¿Por qué ustedes creen? A ver, quiero escuchar criterios. Buenas tardes. Pienso que estos tres grandes expositores tenían algunas cualidades. Era indudablemente lo que vos dijiste cuando te referiste al patrón de comportamiento del discurso en este caso. Es como mágica esa trilogía y tiene la posibilidad de ser transversal. Pero además les permite sintetizar. Es decir, ideas concretas, ideas entendibles, pero que también producen emoción, es decir, son ingeniosamente planteadas. Y entonces eso gusta. Entonces, cumplen lo educacional porque son mensajes que informan, que ilustran, cumplen el entretenimiento porque llaman la atención, son ingeniosamente planteadas, juegos de palabras que pueden terminar siendo lúdicos, y rematan con el empoderamiento, porque a la larga se vuelven en consigna. Es decir, es fácil, por su composición, por ser trilogía, que se vuelvan emblemas, consignas. Como lo que vos decías, hacer una analogía con lo de la Revolución Francesa, ¿no? Aunque son en palabras, ellos lo lograban en frases. Eso sería mi
aporte al tema muy bien planteado por tu parte, Eglis. Gracias, Pedro. Excelente resumen. Dice, por ejemplo, Yaceni, ejecutan las técnicas de persuasión. Saben lo que las personas quieren escuchar. Estudian a su público. Estudian a dónde va a llegar ese mensaje. Dice Oscar. Muy bien, Oscar. Alicia, por ejemplo, por el uso de técnicas como esta trilogía. Dice Eduardo, por usar técnicas de elocuencia. Utilizan los índices ortológicos. Son personas que tienen una buena dicción, entonación correcta, utilizan la emoción, como dice Pedro, también una buena articulación, aunque Steve Jobs no era un ejemplo muy claro de una buena articulación, pero tenía otras fortalezas. El carisma de Obama, como dice Olivia, el carisma, ese don de gente que tiene Obama, esa sonrisa que conecta con la proxemia de Obama, la cercanía que transmite Obama, indiscutiblemente todo lo que están aportando también hace que ellos hayan sido o son grandes comunicadores. Yo creo que también hay un elemento que todos tenemos que tener como comunicadores y es el de cómo nos perciben las personas. Por ahí, siempre en los últimos años, muchos maestros, docentes, profesionales de la comunicación, hemos hecho referencia a esta fórmula, la fórmula 73855 de la Universidad de UCLA, Los Ángeles, Estados Unidos, el doctor Albert Mehrabian. Muchas veces no se ha estudiado correctamente o no se ha impartido correctamente y creo que ahí ha habido errores. Incluso cuando tú entras a la página web de la Universidad de UCLA, te dice, por favor, no nos percibe la gente que 7% de importancia del mensaje son las palabras, ni que el lenguaje tonal tiene importancia el 38% y el lenguaje corporal el 55%. No es exactamente así, sino que cómo nos percibe la gente desde algo que decía Pedro, desde la emocionalidad. ¿Qué importancia tienen las palabras desde las emociones que tú transmites? ¿Qué importancia tiene el lenguaje tonal desde las emociones? ¿Qué importancia tiene el lenguaje corporal al transmitir las emociones? No es que el mensaje, cómo percibe el mensaje. No, es la emocionalidad que está detrás del mensaje en los metamensajes. Incluso son aclaraciones que ha hecho la Universidad de UCLA. También ustedes pueden buscar información al respecto, porque yo fui uno de los que los enseñé mal durante mucho tiempo. Lo enseñé mal durante mucho tiempo. Es desde las emociones, así nos percibe la gente. Entonces, lo que sí estamos claros, y creo que aquí estamos de acuerdo, que lo importante en el mensaje desde las emociones, vuelvo a insistir en eso, no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Desde las emociones, no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Y ahí sí, entonces, el 7% de importancia lo tienen las palabras, el lenguaje tonal el 38% y el lenguaje corporal el 55%. Y para eso quiero, si el tiempo me lo permite, creo que sí estoy en tiempo todavía, transmitir para ver cómo es eso del qué y el cómo. ¿Qué es lo que es importante y cómo es importante? Bueno, les iba a hacer una historia del rey que perdió los dientes para reflejar precisamente cómo nos percibe la gente. Voy a hacerla muy rápido y lo importante en la comunicación no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Y el rey había perdido los dientes, echaba sangre y mandó a buscar 2 hechiceras del reino y esas 2 hechiceras le transmitieron un mensaje de lo que significaba ese sueño terrible que él había tenido, esas pesadillas que había perdido los dientes. Una hechicera le dijo lo siguiente: mi rey, toda su familia se va a morir antes que usted. Téngalo por seguro, mi rey, toda su familia se va a morir antes que usted. Sin embargo, la otra hechicera le dijo, mi rey, usted va a sobrevivir a toda su familia. Puede estar seguro que pase lo que pase, usted va a sobrevivir a toda su familia. Si escuchamos los 2 mensajes, prácticamente es lo mismo. Mi rey, toda su familia se va a morir antes que usted. La otra decía, no se preocupe, usted va a sobrevivir a toda su familia. Entonces, aquí nos deja un mensaje. Lo importante no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Utilizando las palabras correctas, el lenguaje tonal correcto, en este caso el 38% de importancia, la voz, y el 55% todo lo que no es palabras, el lenguaje corporal que mucho se ha hablado en este evento. Entonces, llévense esa idea, los grandes comunicadores lo saben, lo importante no es lo que tú dices, sino cómo lo dices, con las palabras correctas, el lenguaje tonal correcto y el lenguaje corporal correcto. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por estar con nosotros aquí en esta jornada internacional. Muchísimas gracias también a los organizadores por invitarme y ahí pudiéramos compartir en otra oportunidad.
pueden comunicarse, ahí les van a dejar seguramente mis contactos para cualquier duda, consulta o también cualquier experiencia que podamos compartir juntos. Gracias a todos, gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, licenciado, por haber compartido este espacio con nosotros. El Instituto CECIFO le agradece, al igual que el Instituto El Ateneo. Esperamos tenerlo nuevamente en un espacio con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. En este momento cedo la palabra al siguiente moderador. Yo tendría una pregunta, si me permiten unos minutitos para el gran amigo Yael, y siempre insisto en lo mismo porque es importante plantear este tema. ¿Cuál sería la conclusión de nuestro estimado amigo Eglis Gainza como mensaje final no solamente a los estudiantes universitarios, sino a los profesionales en cuanto a los parámetros y un poco como conclusión de la oratoria? ¿Qué tips puede recomendar el gran amigo Eglis Gainza al respecto como conclusión final y de esta excelente exposición que ha efectuado? Y un saludo afectuoso, fraterno, desde Argentina, desde el Ateneo Latinoamericano, de lo que respecta a la comisión que nos engloba dentro de Ibero Latinoamericana. En cuanto a transmisión, en conclusión final, ¿cuál sería el consejo desde su expertise, desde su conocimiento que nos puede brindar? Esa sería mi pregunta puntual al amigo Eglis en ese aspecto. Gracias por la pregunta. Yo creo que hay un aspecto fundamental en la oratoria que no es solamente la exposición. Yo creo que en algún momento dije algo al respecto en la exposición. Lo importante no es solamente la exposición oral, sino también que seamos capaces de elaborar las presentaciones. Es decir, cuando tú preparas tu discurso, tu presentación, cuando tú eres capaz de diseñar una metodología y que te sientas a escribir, ahí también tienes un componente importante para el éxito de la presentación oral. Entonces, yo creo que muchas veces nos preocupamos mucho por la presentación oral y poco por la elaboración del discurso. Y muchas veces no conocemos que existen metodologías que nos van a hacer la vida más fácil a la hora de exponer y que hay métodos que te ayudan precisamente a lo que tú quieres alcanzar con tu presentación. Entonces, creo que los oradores a veces nos preocupamos mucho, vuelvo a insistir, en la forma y no en el fondo. Y la elaboración, elaborar es muy importante para después el resultado final. Esa investigación que tú la traduces en palabras escritas, yo creo que ahí está la oratoria. Por eso yo insisto que la oratoria es el arte de escribir primero para después exponer. No puede haber una buena exposición si primero no hay una buena elaboración. Es mi modesta opinión y es el consejo que siempre le doy a mis estudiantes. Y hay que estudiar los métodos. Hay métodos de la dialéctica, hay métodos científicos, hay métodos de la comunicación, de la teoría de la comunicación, que se pueden estructurar y que todos tienen dentro de las funciones del lenguaje poder alcanzar un objetivo final dentro de la exposición. Ese es mi resumen de la pregunta que me hacías.